¿Qué harías si la hija que creías perdida para siempre volviera a hablar? David Harrison, un millonario viudo, nunca imaginó que una simple visita a Central Park cambiaría su vida para siempre. Su hija, Emma, había permanecido en silencio durante 5 largos años, desde la trágica muerte de su madre. Pero cuando una misteriosa joven llamada Lily se acercó a Emma, todo cambió. En un instante, Emma habló, trayendo esperanza donde solo había desesperación. Pero a medida que David comienza a desentrañar la verdad tras la aparición de Lily, descubre un secreto que podría destrozar su mundo. Quédate con nosotros porque lo que sucede a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber. David Harrison había vivido momentos de angustia. El otrora exitoso director ejecutivo de una próspera empresa tecnológica, ahora viudo, pasaba sus días sumido en el trabajo, evitando el dolor de perder a su esposa, Clare. Pero nada podía llenar el vacío que crecía en su interior. La pérdida de Clare no solo la había arrebatado a ella, sino también a la alegría de su hogar, dejando a su hija Emma en un vacío silencioso e indescriptible. Durante los últimos 5 años, no había pronunciado ni una sola palabra, como si le hubieran robado la voz junto con su madre. David lo había intentado todo: médicos, terapeutas, incluso retiros para animales, pero nada funcionaba. Empezaba a perder la esperanza de que su hija volviera a él, no solo físicamente, sino emocionalmente. Una fresca mañana de sábado, David decidió llevar a Emma a Central Park. Se había convertido en parte de su rutina semanal, una sesión de terapia a medias y sin expectativas reales. La observó caminar a su lado, aferrada a su desgastado osito de peluche, lo único que parecía ofrecerle algún consuelo. El osito de peluche estaba a punto de desmoronarse. Una oreja, apenas colgando del ojal, apenas visible. Pero Emma no lo soltó. Se había convertido en un cascarón de la vibrante niña que una vez estuvo encerrada en su silencio. Al llegar al parque, David encontró el banco de siempre junto a la fuente redonda. La multitud de gente y niños corriendo le había alegrado el corazón, pero ahora solo le recordaba lo vacía que se había vuelto su vida. Emma se sentó a su lado, con la mirada fija en el suelo y el osito de peluche firmemente agarrado entre sus pequeñas manos. Así será siempre, ¿verdad?, pensó David, sintiendo el peso de los años en su pecho. Había aceptado que Emma tal vez nunca volviera a hablar, pero eso no disminuía el dolor. Miró a su hija, buscando el destello de vida que una vez vio en sus ojos. Se había convertido en un mero reflejo de lo que solía ser, al igual que él se había convertido en un mero cascarón del hombre que una vez fue. Pero entonces algo cambió. Con el rabillo del ojo, David vio a una niña acercándose, con los zapatos gastados y la ropa sucia. Pero había algo en ella que le llamó la atención. Se llamaba Lily Thompson, y no tenía ni idea de cómo su presencia cambiaría para siempre la vida de David. «Hola», dijo Lily con voz clara y radiante, de pie frente a Emma, quien no había levantado la vista del suelo. David arqueó una ceja sorprendido. Nadie se acercaba nunca a Emma, y desde luego no esperaba que alguien se acercara a ellos ese día. Los demás niños del parque siempre la habían evitado, percibiendo el silencio que la envolvía como una nube. Pero allí estaba Lily, de pie frente a ella, sonriendo como si no hubiera nada extraño en hablar con una niña que no había hablado en años. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó Lily con voz firme. Emma no respondió como esperaba. Ella simplemente agarró su osito de peluche con más fuerza, mirando al suelo. David sintió una oleada de lástima por Lily. No sabía a qué se enfrentaba. Pero Lily no se fue. En cambio, se sentó junto a Emma y simplemente esperó. Durante lo que pareció una eternidad, no ocurrió nada. Emma no se movió. Lily no habló, y David, observándolas a ambas, no pudo evitar sentir un destello de algo que no había sentido en años. Esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta chica tenía algo que podía traer a Emma de vuelta. Pero ¿y si no lo tenía? ¿Y si esto era solo otro callejón sin salida? Los minutos se convirtieron en horas,
y los pensamientos de David se aceleraron. ¿Debería intervenir y poner fin a esto? ¿Le estaría haciendo un flaco favor a Emma al permitir esta interacción? Su corazón le decía que interviniera para dejar de esperar protegerla de más decepciones. Pero su mente, su parte racional, susurró, ¿y si esta vez es diferente? Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de silenciosa espera, algo sucedió. Emma se movió ligeramente. Fue sutil, apenas perceptible, pero David lo notó. Miró a Lily con expresión indescifrable. Entonces, por primera vez en 5 años, Emma habló. «Hola», susurró, su voz apenas audible, pero allí estaba. El corazón de David dio un vuelco. Su mente se desvaneció, inseguro de cómo procesar este milagro que se desarrollaba ante él. Lily, imperturbable, sonrió radiante. «Hola, Emma. Me llamo Lily. ¿Quieres jugar conmigo?» Por primera vez en años, David sintió un escalofrío. Un murmullo de vida en su interior. Su hija no le había hablado a él, sino a esta desconocida, a esta chica que de alguna manera había roto el muro que Emma había construido a su alrededor. El resto de la tarde transcurrió en un borrón para David. Emma rió por primera vez en años, jugando con Lily, como si nunca hubiera estado callada. El vínculo entre ellas fue inmediato, tácito, pero fuerte. David observaba, abrumado por emociones que no podía expresar. Esperanza, miedo, alegría, un poco de todo. Pero al terminar el día y regresar a casa, la mente de David no paraba de dar vueltas. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era solo una casualidad? ¿O Emma realmente estaba volviendo con él? ¿Y qué había pasado con Lily? ¿Quién era ella realmente? ¿Por qué había acudido a ellas? Las preguntas se acumulaban, cada una más apremiante que la anterior. Pero por ahora, David las dejaba en el fondo de su mente. Tenía algo más importante en que concentrarse. Emma volvía a hablar. Por ahora, eso era todo lo que importaba. ¿Crees que la repentina capacidad de Emma para hablar es un milagro o crees que hay algo más profundo en juego? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta y compartir si crees en el poder de los milagros inesperados. Los días siguientes a aquella milagrosa tarde en Central Park fueron un borrón para David Harrison. Su mundo había cambiado de una manera casi imposible de comprender. Emma, su hija, que había permanecido muda durante 5 largos años, volvía a hablar. Y no era un simple hablar. Era el comienzo de algo real. Algo que David no se había atrevido a esperar. Lily Thompson, esa joven que con tanta facilidad había tendido un puente entre su hija y el mundo, había devuelto a la vida algo que David temía haber perdido para siempre. Pero a medida que pasaban los días, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Algo en la situación no cuadraba. Era como si la repentina aparición de Lily no fuera solo una coincidencia. Parecía orquestada, como si existiera una conexión más profunda entre ella y el mundo que David había construido a su alrededor. Pero apartó esos pensamientos de su mente. Después de todo, Emma hablaba. Emma jugaba. Eso era todo lo que importaba. O al menos eso se convencía a sí mismo. Una noche, unos días después de su visita al parque, David estaba revisando archivos viejos en su oficina, ordenando el papeleo para el próximo curso escolar. Mientras revisaba montones de documentos, un sobre le llamó la atención. Era una carta vieja, amarillenta por el paso del tiempo, con los bordes ligeramente curvados. Su curiosidad despertó. David lo abrió. Lo que encontró dentro le heló la sangre. Era una lista, escrita a mano. Una lista de fechas y notas personales de antiguos empleados. Su esposa, Clare, llevaba un registro meticuloso de todos los que trabajaban en su casa. Pero entre esos nombres, había uno que dejó a David paralizado. Raina Michei. El corazón de David dio un vuelco. Raina Michei era el nombre de la madre de Lily, la mujer que había desaparecido de su vida hacía años.
David recordaba haberle aclarado a Raina unos días antes de mudarse a su nueva casa. Nunca entendió por qué. Toda la situación le había parecido extraña, pero nunca le había insistido. Ahora, mirando la lista que tenía delante, sentía una extraña e incómoda sensación invadiéndole el pecho. Las fechas encajaban a la perfección. El despido, la mudanza y la aparición de Lily. Todo encajaba, pero aún faltaba algo. Algo que David no quería admitir. No era casualidad. Con manos temblorosas, David llamó a la única persona en la que creía poder confiar. Jack Roberts, su viejo amigo y socio. Jack siempre había sido un apoyo para David, un hombre que comprendía sus dificultades y le ofrecía una lealtad inquebrantable. Pero esa noche, David no tenía ni idea de cómo explicarle lo que le pasaba por la cabeza. Jack, dijo David con voz firme a pesar de la tormenta que se avecinaba en su interior. Tenemos que hablar. Al día siguiente, Jack llegó al ático de David. Había algo en el aire que inquietaba a David. El comportamiento, habitualmente seguro, de Jack se veía empañado por algo desconocido, una sensación de incomodidad, quizás incluso de culpa. No sabía por qué, pero David lo percibía. «David, ¿qué pasa?», preguntó Jack, acomodándose en el lujoso sillón de cuero frente a él. Parecía urgente por teléfono. David no perdió el tiempo con palabras amables. «Se trata de Lily», Jack se tensó. «¿Qué pasa con ella?». «Creo que cometí un error», dijo David, pasándose los dedos por el pelo. «Hay algo que debería haber notado, algo que no. Recuerdas a Raina, ¿verdad?». El rostro de Jack palideció. Se removió en su asiento, visiblemente incómodo al mencionar a la mujer a la que David había despedido hacía tantos años. «Claro que la recuerdo». «¿Por qué?». «Porque Lily es su hija», dijo David, con la voz apenas un susurro. «Y Raina trabajaba para nosotros. Trabajaba para Claire. La despidieron, Jack. Pero la cuestión es que eso no tiene sentido. No tiene sentido que Lily apareciera en la vida de Emma justo cuando la necesitábamos, justo cuando todo parecía imposible». Jack apartó la mirada, sus ojos, nublado por una mezcla de incredulidad y vacilación. «David, le estás dando demasiadas vueltas. Lily es solo una chica que ayudó a tu hija. Eso es todo». «No, no lo es». David espetó. «No puedo quitarme esta sensación. Hay algo que me estoy perdiendo. Estoy conectado con Lily de una manera que no entiendo, y voy a averiguar qué es». Los ojos de Jack se oscurecieron al inclinarse hacia adelante. «Ten cuidado, David. Estás jugando con fuego. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Pero David no escuchaba. La verdad lo atormentaba, abriéndose paso a la superficie. Había algo mucho más importante en juego. Algo que iba más allá de la simple bondad de una niña. Al día siguiente, David ya no pudo ignorar la atracción. Sabía que tenía que enfrentarse a Rhea. Necesitaba respuestas. No iba a quedarse sentado sin hacer nada y dejar que este misterio se desarrollara a su alrededor. No cuando involucraba a Emma. No cuando amenazaba con destrozar la frágil esperanza a la que había logrado aferrarse. Condujo hasta la dirección que encontró en los registros, un viejo edificio ruinoso en las afueras de la ciudad. Al acercarse a la puerta, sintió una extraña sensación de déjà vu. El aire estaba cargado con el peso de los recuerdos, y tuvo que obligarse a seguir adelante. Cuando Raina abrió la puerta, se veía tal como David recordaba, cansada, agotada, pero con una intensidad en la mirada que le revolvió el estómago. No pareció sorprenderse de verlo. «David», dijo con voz suave pero firme. «¿Qué haces aquí?». «Sé lo de Lily», dijo con voz firme, aunque el corazón le latía aceleradamente. «Sé quién es y sé lo de ti». El rostro de Raina palideció. Ella retrocedió, con la mirada nerviosa, y cerró la puerta tras ella. «No lo entiendes», susurró. «Entonces explícamelo», exigió David. «Dime la verdad». Raina negó con la cabeza. «No soy yo quien debería decírtelo».
Tienes que preguntárselo a ella. La mente de David daba vueltas. ¿Quién? ¿A quién tengo que preguntarle? Pero Raina ya se había ido, escabulléndose por la puerta trasera antes de que David pudiera detenerla. Mientras David permanecía allí, mirando la calle vacía, la verdad empezó a calar hondo. La verdad sobre Lily, la verdad sobre Rhea y la verdad sobre la familia que creía conocer. Había descubierto algo tan profundo, tan oscuro, que no estaba seguro de estar listo para afrontarlo. ¿Qué ocultaba Rhea? ¿Qué significaba realmente Lily para David? Y lo más importante, ¿hasta dónde llegaría para proteger a Emma ahora que había descubierto un secreto que podría destrozar su mundo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, y David Harrison sentía el peso de cada decisión. Tras enfrentarse a Raina Michei y descubrir fragmentos de la verdad, David supo que no había vuelta atrás. Su mente corría con la carga de saber que la mujer en la que había confiado, la confidente más cercana de su difunta esposa, no era tan inocente como creía. Necesitaba respuestas, no solo para él, sino también para Emma, para Lily, para el futuro. David no podía quitarse de encima la sensación de estar al borde de algo monumental, algo que lo cambiaría todo. Pero aún había mucho que no sabía. Y mientras estaba sentado en su oficina esa noche revisando los papeles que Raina había dejado atrás, recibió una llamada telefónica que lo pondría todo en marcha. Era Jack Roberts, su viejo amigo, la única persona en la que David creía poder confiar. La voz al otro lado de la línea era diferente. Había urgencia en ella, un tono de miedo que David nunca había oído. David, tienes que venir aquí ahora. El corazón de David dio un vuelco. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero sabía que no podía ser nada bueno. Cuando David llegó a la oficina de Jack, tenía el pulso acelerado. Jack no dijo ni una palabra mientras conducía a David a una habitación trasera donde Lily lo esperaba, sentada en el borde de una silla, con las manos entrelazadas en el regazo. Pero no fue solo Lily lo que llamó la atención de David. Fue el hombre que estaba a su lado. ¿Quién es?, preguntó David con la voz ligeramente temblorosa. Es de servicios sociales, explicó Jack con el rostro sombrío. Recibimos una llamada. Están preocupados por Lily. Hay una investigación en curso. La mente de David inmediatamente imaginó el peor escenario posible. ¿Estaba Lily en peligro? ¿Lo estaba Emma? Tenemos que llegar al fondo de esto, continuó Jack rápidamente. Ya están investigando a Raina, y ahora la seguridad de Lily está en riesgo. Creen que podría estar involucrada en algo mucho más oscuro de lo que imaginábamos. El mundo de David dio vueltas al asimilar el peso de las palabras de Jack. Lily, la niña que había rescatado a su hija del borde de la desesperación, estaba ahora en el centro de una tormenta que no podía controlar. Su primer instinto fue protegerlas a ambas. Tenía que actuar, no solo por Emma, sino por la niña que había cambiado sus vidas para siempre. Esa noche, David llevó a Lily y a Emma a un lugar seguro, una residencia privada lejos de las miradas indiscretas de los investigadores. La casa era pequeña, pero era tranquila, lejos del ruido y del caos que parecía seguirlos. A donde quiera que iban. Lily miró alrededor. De la habitación. Tenía los ojos muy abiertos y nerviosos. No había hablado mucho desde la conversación con la trabajadora social, pero su presencia era un consuelo tanto para David como para Emma. Estaba allí a salvo, y Emma volvía a hablar, hablaba de verdad, no solo en susurros, sino con frases completas, riendo, jugando y volviéndose la niña que una vez fue. David se sentó a su lado, con la mano apoyada suavemente en su hombro. Hiciste algo increíble, Lily, dijo con voz suave, pero llena de emoción. Has ayudado a Emma a volver a mí, a nosotros. Lily lo miró con los ojos llenos de confusión y tristeza. Pero no sé por qué estoy aquí. No sé por qué la ayudé. David sonrió, apartando un mechón de cabello de la cara de Lily. A veces no necesitamos saber por qué.
A veces la vida simplemente nos pone en el lugar correcto en el momento correcto. Estabas destinada a estar aquí, destinada a ayudar, Emma. Mientras David hablaba, se dio cuenta de algo. Algo profundo. Al ayudar a Emma, Lily, sin saberlo, había comenzado a sanar sus propias heridas. Ella había sido el catalizador del cambio que necesitaba. El recordatorio de que la vida no se trataba solo de sobrevivir, sino de volver a vivir. Había estado tan concentrado en el pasado, en la muerte de Clare, en los años perdidos, que había olvidado cómo abrazar verdaderamente el presente. Lily, con su silenciosa fuerza, le había demostrado que nunca era tarde para empezar de nuevo. Pasaron las semanas y la investigación perdió impulso. La verdad sobre las acciones de Raina salió a la luz. Como había estado involucrada con Clare, la esposa de David, y como sus vínculos con la familia eran mucho más complejos de lo que David jamás hubiera imaginado. Pero al calmarse el polvo, David descubrió que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se estaba aliviando. Las piezas del rompecabezas estaban encajando. Y aunque el pasado no podía deshacerse, David sabía que ya no tenía el poder que una vez tuvo sobre él. Lily se convirtió en una parte permanente de sus vidas. Se firmaron los documentos de adopción y Lily pasó a formar parte oficialmente de la familia de David. Pero no fue solo una adopción legal. Fue un renacimiento. Fue un nuevo comienzo para todos. Emma había recuperado su voz. Pero lo más importante, había encontrado a su hermana. Y David había encontrado la fuerza que creía tener. Habían perdido para siempre. Una tarde tranquila, mientras el sol se ponía en el horizonte, David observó a Emma y Lily jugar juntas en el jardín. Reían, sus voces se llevaban al viento. Era la primera vez en mucho tiempo que David se sentía verdaderamente en paz. Había luchado tanto por esto para ellas. Y ahora estaban juntas, completas y felices. David sintió una mano en el hombro, y al girarse, vio a Jack de pie junto a él, con una sonrisa en el rostro. «Lo lograste, David», dijo Jack con voz llena de orgullo. «La salvaste». David asintió con el corazón desbordado. «Nos salvamos mutuamente». Mientras observaba a sus hijas, David supo que esto era por lo que había estado luchando todo este tiempo. No solo quería protegerlas. Quería sanar para seguir adelante. Y ahora sanaban juntas. ¿Cómo crees que el viaje de David lo cambió como persona? ¿Crees que podrá dejar atrás su pasado? Si disfrutaste esta historia, comenta 100 veces a continuación y dinos desde dónde la ves.